El día de hoy vamos a hablar acerca de estas leyes que les permitían a ellos conservar el poder, porque recordemos que los sultanes no heredaban el trono en línea directa, sino que debido a que todos querían, ¿verdad?, ser parte de este imperio, pues a veces tenían que elegir entre ellos, es decir, su familia o su salud, su vida. Y bueno, vamos a hablar de algunos casos. Para nadie es desconocido que durante el gobierno de Suleimán el Magnífico, varios de sus hijos fallecieron, justo ante el deseo de Hürrem de llevar al trono a algunos de ellos y también de Mahidevran, pues él va a enfrentarse contra su propia sangre. Y es así que el sultán Suleimán manda matar a su propio hijo, el príncipe Mustafa, su primogénito, a través de un acto terrible como fue estrangularlo durante una campaña y con todos ahí como testigos. Y también, bueno, después de esto se va a dar una serie de hechos que van a llevar a que también mande matar por influencia de Selim a otro de sus hijos, Bayaceto, uno de los hijos de Hürrem, junto con sus otros 5 hijos. Al igual que con Mustafa, no solamente mandó matar a Mustafa, sino también a su hijo. Y lo mismo pasó con Bayaceto, pero con él se fueron sus 5 pequeños, quienes también fallecieron siendo estrangulados. Con el sultán Mehmed III, en la batalla de Hachova, él realizó, por cierto, la última campaña con el ejército. Él va a matar también a su propio hijo, pero justamente por la culpa que sintió, va a establecer que ya se prohíbe la ley del fratricidio, justo con la muerte de Ahmed I, y así se inicia el sistema Ekber y Ershad. El fratricidio no terminó con la introducción de este sistema. Por parte de Ahmed I, por ejemplo, John Osman hizo también estrangular a su hermano Shehzade Mehmed, Murad IV y sus hermanos Bayaceto, Suleimán y Qasem. Murad I. El sultán Murad Hudabendigar, uno de los sultanes del periodo fundacional del Imperio Otomano, fue conocido además de por ser un gran guerrero, por un hecho atroz, ya que él le dio muerte a su hijo Sabji Bey, alegando que era rebelde. Es decir, amigos, una constante durante el Imperio Otomano fue que estuvieran todos siempre alerta de lo que estaba pensando el hijo, lo que estaba pensando el hermano, y por ello esta ley se permitía en contra incluso de la misma religión, lo cual es gravísimo. Es decir, que no alcanzaban los méritos de ser un hijo, ni los méritos de ser un buen guerrero o un gran estratega para alcanzar el poder. Todo se manejaba a partir de intereses muy truculentos, y eso también va a ocasionar, por supuesto, el ocaso del imperio, porque la salud mental, como ya habíamos hablado en otro video, por supuesto que estaba totalmente aniquilada, y todo el mundo pensaba que todos eran enemigos, al hermano lo encerraban, al otro lo estrangulaban, en fin, amigos, esto se dio mucho y es algo que tampoco debemos dejar de vista. No por la serie del sultán o por otras películas pensemos que todos fueron grandes padres o grandes hermanos, ¿verdad? En fin, pues amigos, ¿ustedes cómo ven este sistema? ¿Qué más saben de este dato? Ojalá que nos puedan compartir su opinión